Amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Pelotas. ¿Cómo están? Yo muy bien, muy feliz por justamente el podcast está cumpliendo 6 meses de existencia. El 18 de febrero se publicó el primer video, el primer capítulo del podcast. Muchos recuerdan de qué hablamos. Hablamos de Diego Coca y su nombramiento a la selección mexicana. El día de hoy, 6 meses después, estamos aquí nuevamente. Las cosas han cambiado. Incluso Diego Coca ya no es técnico de la selección. Pero bueno, yo estoy muy feliz, muy contento de que el proyecto siga creciendo. Realmente no les puedo decir en este momento aún que somos el podcast número uno en cuanto a deportes, ni mucho menos. Esto crece gradualmente, poco a poco, está siendo como un proyecto más como de hobby, pero sin duda alguna me la he pasado bastante bien, además de que hoy ya son 60 episodios entre temas como los que el que vamos a hablar o vamos a continuar el día de hoy, los rankings, las previas, todo eso. En verdad, muchas gracias. Un fuerte abrazo de mi parte para todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar alguno de los episodios. Digo, difícilmente habrá alguien que haya escuchado los 60 en estos 6 meses, pero independiente de eso, muchísimas gracias. Pronto haremos una nueva super semana empelotada con podcast todos los días. Pero bueno, continuemos con lo que nos quedamos el día de ayer. El ascenso y descenso de la carrera de Miguel Herrera, parte número 2. Bueno, nos quedamos en que el Piojo vivía un momento espectacular como director técnico del América, ya campeón por fin después de dos finales perdidas. La tercera fue la vencida, derrotando a Cruz Azul. Paralelo a eso, en otra parte del mundo, pues bueno, o en otra parte de ese momento, de esa realidad, eh, la selección mexicana no la estaba pasando nada bien en aquel año 2013, un año bastante gris, bastante oscuro para el combinado nacional, dirigido todavía por José Manuel El Chepo de la Torre. No marchaba bien en la eliminatoria mundialista, marchaba entre tercero y cuarto lugar, muchos empates, todavía no hablábamos de derrotas, pero muchos empates, no podía ganar todavía del local, pese a que ya había jugado contra Jamaica, Estados Unidos y por ahí un partido contra Costa Rica, donde creo que ese partido y el de Jamaica los pudo haber perdido. Durante el verano en el que para Miguel Herrera y para el americanismo todo era risas y diversión, bueno, para la selección mexicana tenía que afrontar 3 partidos eliminatorios donde, spoiler alert, gana solamente uno de 3, le gana a Jamaica y los otros 2 los empata contra Panamá y Costa Rica, además de tener que afrontar los dos torneos de ese verano, Copa Confederaciones por ser el actual campeón de la Copa Oro en 2011 y la propia Copa de Oro de ese año. Pues bueno, para la Copa Confederaciones el equipo mexicano fue con lo mejor que tenía, los Chicharito, los Giovanni Dos Santos, los Andrés Guardado, los Ochoa, los Corona, los Héctor Moreno, etcétera, para solamente ir y regresar. Caen en el primer partido de la fase de grupos por marcador de 2-1 contra Italia, caen 2-0 contra el equipo de Brasil, el anfitrión, con un golazo de Neymar y otro más de Joe. Y bueno, para su último partido contra Japón ganarían 2-1 con doblete de Javier El Chicharito Hernández. Dato, el único jugador mexicano que marcó en aquel torneo. Le marca de penal a Italia y par de goles contra el equipo de Japón para cerrar el torneo pues de una manera más decorosa. Pero bueno, posteriormente, semanas después, México afrontaría la Copa Oro ya con un equipo más modesto, en el que incluso estaba Joel Wiki como uno de los defensas centrales y capitanes.
aunado a jugadores que más adelante serían protagonistas de México en Copa del Mundo y demás cosas, como lo fue Luis Montes, el Gulit Peña, Raúl Jiménez, no sé si el Gallito Vázquez también por ahí andaba, pero bueno, Miguel Ayun, entre otros. México afrontaría la Copa Oro, iniciaría con derrota contra el equipo de Panamá 2-1, ganando sus siguientes partidos contra Canadá y Martinica, avanzando en cuartos de final contra Trinidad y Tobago, para posteriormente volver a caer 2-1 contra Panamá en las semifinales. Posteriormente esa Copa Oro la terminaría ganando el equipo de los Estados Unidos. La presión para el Chepo de la Torre ya estaba a tope, ya estaba, la paciencia de los directivos ya era muy poca, y bueno, todo se terminaría por derrumbar el día 11 de septiembre en la cancha, 10 de septiembre, perdón, el día 10 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. México recibía a Honduras. México había arrancado ganando con gol de de Oribe Peralta, pase de Giovanni Dos Santos, pero en cuestión de 5 o 7 minutos México sería superado, dándole la vuelta al equipo catracho, el equipo de Honduras, con gol de Carlo Costli, y el otro, creo que es de Bengston, el otro gol de Honduras. El partido terminaría 2-1, segunda derrota en la historia para México en el Estadio Azteca por un partido de eliminatoria mundialista. La destitución del Chepo de la Torre fue esa misma madrugada. Y posteriormente México viajaría a Columbus con el Flaco Tena como director técnico. Perderían en Columbus. Víctor Manuel Vucetich sería presentado como técnico mexicano. Terminaría ganando de milagro con ese golazo de Raúl Jiménez de Chilena que todos recordamos. Te gusta o no te gusta el fútbol, tienes que recordar ese gol de Raúl Jiménez de Chilena. Ganaría de milagro ese partido para después solamente ir a San José, perder contra Costa Rica, y milagrosamente gracias al equipo de Estados Unidos México avanzaría al repechaje. Hay una entrevista muy buena, eh, creo que con Toño de Valdés, no recuerdo bien con quién, pero hay una muy buena entrevista en donde hablan de cómo Miguel Herrera un día hace un chiste, un comentario al aire, más como de mame que por otra, que una intención real, en donde él le dice a Santiago Baños, pues está en corto dirigir en dos lugares a la vez, o bueno, no a la vez, pero en dos lugares, ¿no? Dice, ¿cómo está eso? Dice, sí, pues yo estoy ahorita con América, estaban por ahí de la jornada 13-14, el torneo está decidido, vamos a ser super líderes, bueno, no super líderes, vamos a estar en liguilla, por muy mal que nos vaya y que enfoquemos nuestra atención en la selección, terminamos por ahí haciendo cuentas, terminamos sextos, séptimos, pero estamos en liguilla. Y pues también mi idea pues sería llevar al repechaje a una base del equipo americanista, prácticamente del equipo campeón del torneo anterior. Y Herrera fue como de... Bueno, el comentario lo hizo primero, recuerdo la declaración, recuerdo que dice que en la casa de Santiago Baños estaban viendo el partido, ¿no? El partido aquel desastroso contra Costa Rica. Y días después, Ricardo Peláez, junto con Decio Di María, o Justino Compeo, no recuerdo, mandan a llamar a Miguel Herrera y le preguntan que cómo estaba eso de dirigir al América y a selección. Y es cuando hace todo ese cálculo de si perdemos todos los partidos, aún así quedamos en sexto o séptimo lugar de la liga, etcétera, etcétera. América termina siendo super líder aquel torneo, como lo habíamos platicado anteriormente, y Miguel Herrera es nombrado técnico interino en ese momento para afrontar la reclasificación contra Nueva Zelanda. Mejor momento no podía estar viviendo el Piojo Herrera. Como les digo, optó por una base americanista, Topo Valenzuela, Juan Carlos Medina, Jesús Molina, Raúl Jiménez, Paul Aguilar, Miguel Ayun, etcétera, 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 Moisés Muñoz, más el equipo más a tono después de América que existía en el fútbol mexicano en ese momento, que era el equipo de los Panzas Verdes León.
Rafael Márquez, Luis Montes, Gallito Vázquez, Gulit Peña, por ahí el Aris Hernández también se coló a esa lista, más Oribe Peralta, que era el delantero en mejor forma en aquel momento. Bueno, el 13 de noviembre del 2013 en la cancha del Estadio Azteca, México derrotaría a Nueva Zelanda por marcador de 5-1, para que una semana después en Wellington, Nueva Zelanda, viajó México y volvió a ganar al equipo de Nueva Zelanda por marcador de 4-2, y así de sencillo, de la mano de Miguel Herrera, que si hubiera tomado a la selección desde antes de que la eliminatoria llegara a la mitad de su curso, tal vez de otra historia hubiéramos hablado, pero México accedía al Mundial de Brasil, y semanas después, cuando América ya había perdido la final contra León de la Apertura, Miguel Herrera era ratificado ya como el director técnico fijo para el combinado azteca rumbo a Brasil 2014. Los meses previos rumbo a el torneo al Mundial, pues el equipo de Miguel Herrera tenía buenas sensaciones, eran más partidos de preparación, pero mostraba muy buenas cosas. Por ahí una goleada de 4-0 a Corea, un partido contra Nigeria de 0-0 que pudo y tuvo que haber ganado el equipo mexicano, y más adelante los partidos preparatorios ya previo al Mundial, aquel que le ganan a Israel 3-0 en el homenaje de Cuauhtémoc Blanco, aquel del 3-1 que le ganan a Ecuador, donde desafortunadamente Luis Montes se lesiona. Semanas antes el Negrito Medina ya se había bajado de la convocatoria también por una lesión. Y un partido ahí con Portugal ya una semana de arrancar el Mundial, donde México termina cayendo 1-0, pero que en términos generales fue mucho mejor que el equipo portugués. Bueno, ahora sí, ya con la lista definitiva de 23 jugadores que asistirían a la Copa del Mundo, México tenía que encarar la fase de grupos, cruzándose con Camerún, Brasil, el anfitrión, y Croacia. Primer partido, a pesar de que a México le anulan 2 goles legítimos de Giovanni Dos Santos, Oribe Peralta salva esa tarde lluviosa en Fortaleza, me parece, y México termina ganando 1-0 frente a Camerún. Posteriormente, aquel partido histórico que México logra empatar contra Brasil en aquella gran actuación de Guillermo Ochoa, 0-0, con una gran actuación de Paco Memo Ochoa. México tenía 4 puntos ya en ese momento, pero no la calificación amarrada, pues tenían que por lo menos empatar contra Croacia, un equipo que históricamente, o bueno, en su corta historia, pues ha logrado grandes cosas. Previo a ese mundial en Francia 98 lograrían un tercer lugar. Más adelante recordemos que serían subcampeones del mundo en Rusia 2018 y un tercer lugar recientemente en Qatar 2022. Bueno, pues México, pese a también unas declaraciones muy polémicas de Luka Modric, México terminaría saliendo con la victoria de la Arena Pernambuco, marcador de 3-1, goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y el Chicharito Hernández, Javier Hernández. México avanzaba con honores a los octavos de final y con la ilusión a tope. Pero todos nos conocemos, incluso, insisto, si no te gusta el fútbol o no lo sigues tanto, tú te sabes esta historia. México avanzó a octavos de final, enfrentaría a Holanda o los Países Bajos como se le conoce hoy en día. Empezaría ganando con un golazo de Giovanni Dos Santos recién arrancado el segundo tiempo, para después con un riflazo de Wesley Sneijder y un penal cobrado por Klaas-Jan Huntelaar, el equipo holandés terminaría derrotando 2-1 al equipo mexicano, que propiamente ya se había visto muy superado por la selección neerlandesa en ese segundo tiempo. Ya le estaban pasando por encima a México. Muchos expertos dicen que si incluso no se marca ese penal que todos conocemos, él no era penal y todo y demás, incluso si no se marca ese penal, Holanda hubiera sin problemas resuelto el partido en